Hola, estamos comenzando una nueva clase centrada en la obra de estos dos pintores flamencos, Bosco y Bruegel, que nos sitúan en la pintura flamenca del 1500, del siglo XVI. Ahí está apareciendo en pantalla dos vínculos que tenemos para descargar algún material complementario de este curso, que, como dije, se actualiza semana a semana. Y en la semana pasada nos ocupamos y comenzamos a ver la obra de este artista tan particular, tan especial, con esa iconografía tan compleja que conocemos por el Bosco. Este hombre que están viendo, nació circa en 1450, murió en 1516, hace 4 años fue un centenario que se celebró con mucha fuerza, y que en alguna medida, y es interesante pensarlo, fue contemporáneo de Leonardo, aunque viviendo en ámbitos bastante distintos, sin duda. Voy a proponerles continuar viendo la obra de este gran pintor flamenco. En este caso vamos a ir abocándonos, enfocando sus trípticos, sobre todo para comenzar 3 de ellos. El primero es este que les propongo ver ahora acá, que es el del juicio final. Este tríptico se encuentra en la Academia de Bellas Artes de Viena, y como lo están viendo, es esto, algo bastante característico de la pintura flamenca del 1400 y del 1500. Me refiero al retablo hecho con un tríptico, es decir, con una pintura que está con 2 alas que pueden abrirse o cerrarse. Digo esto porque en la Italia contemporánea, que es nuestro referente, a principios de 1500, este tipo de retablos es completamente desconocido, o por lo menos no empleado. Es algo muy flamenco, insisto, que podemos rastrear para atrás hasta Jan van Eyck, por ejemplo. Este retablo que estoy eligiendo, el críptico final, el juicio final, que además, como lo vengo diciendo desde la clase anterior, la datación es una datación tentativa, principios del 1500, es una obra que algunos han sugerido que podría haber sido encargo de Felipe de Habsburgo, Felipe el Bello, el esposo de Juana de Castilla de España, el padre de Carlos V, nada menos. ¿Por qué digo esto? La hipótesis de que Felipe habría sido su comitente no está muy sostenida, pero no es poca cosa para seguir planteando y señalando el espacio y el lugar muy particular que el Bosco ocupó en la sociedad, en el mundo de su época. Me refiero a principios del 1500. Y entonces, juicio final, tríptico. Vamos a empezar para verlo cerrado. Ahí lo tenemos. Como casi todos estos trípticos flamencos, el retablo cerrado presenta 2 paneles pintados, como lo estamos viendo, con grisalla. Habitualmente el políptico cerrado, que sería, la imagen de los días comunes, se pinta con esta grisalla, es decir, con muy poco color, para dejar para los días festivos el color bien pleno. Al respecto, están viendo las 2 alas cerradas con 2 imágenes. A la izquierda, Santiago Apóstol, el apóstol Santiago, como peregrino está caminando, camina casi con temor pareciera, pero camina. Y a la derecha, San Babón. San Babón, un santo muy popular en Gante. De alguna manera podemos suponerlo por la imagen que lo
representa a Il Bosco, está repartiendo limosnas. Es un santo que se caracterizó, se definió por su amor por los pobres. Importancia de esto. Bueno, pues Santiago Apóstol es el patrono de España. San Babón es el patrono de Flandes. Estas dos imágenes al exterior de este tríptico pueden agregar algún elemento para suponer, para sustentar la hipótesis de que este retablo fue encargado por Felipe de Habsburgo, es decir, por alguien vinculado con la dinastía española por un lado y también flamenca, es una posibilidad. De todos modos, retengan la manera en que el Bosco representa a Santiago. Está peregrinando, está caminando en un lugar abierto y no sé si exagero, pero lo ven, ¿no? Caminando casi en puntas de pie, con cierto reparo, como acechado por algún peligro. Estoy exagerando, pero ya verán que esto enseguida va a tener algún sentido. Abrimos el retablo y ahí lo tenemos, como dijimos, en grisalla, en grises al exterior, con toda la riqueza y el esplendor cromático al estar abierto. Y este es el retablo llamado el juicio final, porque, bueno, en su tabla central se representa el juicio final. A ver, he juntado este retablo como veremos, con el retablo del carro de heno y con el retablo del jardín de las delicias, porque los tres tienen un punto en común. En los tres nos vamos a encontrar con la tabla de la izquierda y la derecha con temas semejantes. Por eso inauguro acá. Tabla de la derecha, lo están viendo, esos verdes, ahí es el jardín del Edén, es Adán y Eva. Tabla de la izquierda, esas oscuridades, esos resplandores, sí, claro, eso es el infierno. Tabla central, esto es lo que vamos a encontrar con variantes. En este retablo se representa el juicio final. Por más que, como veremos, el juicio final parece ser tan o más terrible que el mismísimo infierno. Les propongo ir recorriendo estas tablas y, en primer lugar, confrontarlas con lo que podría ser una imagen del juicio final más o menos habitual en la pintura flamenca del 1400. Ahí lo tenemos a Hans Memling, un pintor de fines del siglo XV, que al representar el juicio final en un tríptico hace algo que parecería predecible, que parecería normal. En el centro, como lo están viendo, Cristo, debajo de él, San Miguel, juzgando y pesando las almas que han resucitado. Y entonces a nuestra izquierda, o sea, a la derecha de Cristo, las almas que se han salvado, lo estamos viendo, ingresando felizmente al paraíso terrenal. A la izquierda de Cristo, a nuestra derecha, lo vemos, los condenados que van al infierno. Esta es la imagen, yo diría, más obvia, más coherente, más repetida del juicio final. No es lo que hace nuestro Bosco, que acá, como en tantas otras obras, innova, renueva, cambia el esquema iconográfico habitual. A ver, lo estamos viendo. En el centro, el juicio final. Y en ese juicio final, nos vamos a acercar enseguida, pero por ahora, desde lejos, ese juicio final es tan oscuro y terrible como el infierno. Ese juicio final presenta solamente con alguna luminosidad la parte superior, donde, como veremos, está Cristo, María, Juan, etc. Por debajo, la humanidad sufre ya
el castigo por sus pecados. Como lo dijimos en la clase pasada, volvemos a encontrarlo acá, es esta mirada tan pesimista, tan negativa del Bosco sobre la humanidad. Voy a plantearlo ahora y lo repetiré en el carro de heno y en el jardín de las delicias. ¿Cuál es el principio? El jardín del Edén. ¿Cuál es el final? El infierno. Estos son los dos ámbitos, los dos espacios que el Bosco parece plantear en su cosmovisión, señalando o manifestando o transmitiéndonos una visión, es obvio, bastante pesimista sobre el destino de la humanidad. Y acá entonces empecemos por el panel de la derecha. Sí, como ven, una buena parte de él tiene un color verde muy amable y representa el jardín del Edén. Veámoslo ampliadamente, de manera ampliada. Ahí está. Desde abajo comenzamos a ver esta tabla. Adán duerme, Cristo, Dios. En este caso es muy interesante porque Bosco representa a Dios Padre con la imagen de Cristo, con una coherencia teológica bastante apropiada. Está como haciendo nacer a Venus, a Eva. Eva nace de la costilla de Adán, ahí está el nacimiento o la creación de Eva. Capítulo siguiente, Eva y Adán son tentados por la serpiente. Ahí tenemos el árbol desde el que se asoma la serpiente y su manzana, tentándolos al pecado, pecado en el cual ya sabemos, según el relato del Génesis, Adán y Eva caen y esto provoca lo que seguimos viendo. El ángel expulsando a Adán y Eva del paraíso. Pecado original. Hasta acá casi la mitad, un poco más de la mitad de esta tabla, que se completa en la parte superior con lo que podemos considerar el correspondiente a este pecado original humano. ¿Por qué? Porque en la parte superior está representado Dios Padre en su trono, rodeado de una multitud de seres angélicos, de seres con alas. Y el tema que acá enfoca el Bosco es la caída de los ángeles rebeldes. Lo pueden ver ahí en la parte inferior, vamos a ampliarlo. Ahí está, abajo de Dios Padre, está la imagen de San Miguel Arcángel, ¿lo ven? Luchando contra los ángeles rebeldes que se convierten en demonios. Y Bosco, acá como en otros ejemplos, mostrará, representará a los demonios como formas monstruosas. Los ángeles rebeldes son estos seres alados con ese aspecto entre lo humano y lo animal, con ese aspecto de insectos, con el que Bosco muestra el carácter demoníaco de estos personajes que están cayendo. Lo interesante de esta relación es que, como pueden ver en este panel, Bosco representa la caída humana y la caída de los ángeles en la parte superior. Y voy a ser reiterativo, pero como pueden ver, sigue proyectando esta imagen tan pesimista sobre el mundo. El mundo desde el inicio, desde el jardín del Edén, ya el pecado estaba presente, ya estaba ahí acechando a la humanidad. ¿Qué ocurre en el panel central? Y bueno, lo que están viendo. En el panel central solamente hay una luminosidad en la parte superior, donde está Cristo, María, Juan, está la deesis, es decir, la manifestación de Dios en el juicio final, pero debajo de él, el juicio final está operando. Es lo que habitualmente podemos decir el fin del mundo. El incendio, la brutalidad, el salvajismo. Yo plantearía como que escenas de guerra y de combate y de muerte y de tortura dirigidos sobre la humanidad. Lo planteo de esta manera
porque llama la atención en este tríptico que, enfocando y representando el juicio final, Bosco parece ya estar representando el infierno. Acá, en ese primer plano, y sigo ampliándolo, Bosco va a ir representando, hay que buscarlo con mucha atención, y no es fácil, pero va representando, cuando miramos con atención en la parte inferior, los distintos pecados mortales. La lujuria, la gula, la avaricia, distintos pecados que son los que van a ser justamente castigados, sancionados en este juicio final. Cuesta trabajo en algunos casos, pero podemos ver en el caso de la muchacha que está sobre esa especie de mesa, como veremos enseguida, asediada por esos monstruos, un interesante, si cabe la palabra, símbolo de la lujuria, del pecado de la lujuria tan sancionado por la sociedad de esta época. En este contexto, estas figuras que están un poco representando los distintos pecados, y más que ellos, los pecados sancionados, castigados por estos ejércitos de demonios o de verdugos que están torturando a los pecadores, en medio de esto lo que lo culmina son esos incendios. Es muy interesante porque en casi todas estas imágenes de las postrimerías del infierno, Bosco va a abundar en incendios. Habría que pensar, no es la única explicación, por supuesto, pero sin duda no es para descartar cuán frecuentes eran los incendios en estas poblaciones, en estos tiempos. Bosco habrá asistido a tantos, y el incendio aparece como la catástrofe, aparece como ese momento terrible y que de alguna manera nuestro artista aplica y emplea para representar justamente esto, el punto límite, el momento del desastre. Y por supuesto, desde ya que esto le da oportunidad para hacer estos efectos tan atractivos de claros y oscuros, estas formas tan impactantes que hasta tienen algo, sí, claro, de romántico. Estamos hablando de arte y de pintura, además de una enseñanza de carácter moral, que es lo que aparece aquí. Acá están estos incendios tan impactantes con los que el Bosco representa el fin de los tiempos. Y levantamos la vista otra vez para ver esta deesis. Yo ya mencioné deesis. ¿Qué quiere decir? Es la imagen más típica del juicio final. Cristo en el centro, lo ven con el pecho descubierto porque está mostrando el lanzazo en el costado, está mostrando las manos heridas por los clavos, o sea, Cristo resucitado, acompañado a nuestra izquierda por María, a nuestra derecha por Juan el Bautista, y esto es lo que en la iconografía cristiana se llama deesis. Es una composición iconográfica absolutamente centrada en el Apocalipsis, en el fin del mundo. María y Juan rezan, deesis en griego quiere decir plegaria, rezan por esta humanidad que está a punto de ser juzgada y que, como vemos, no la está pasando muy bien. En esta tabla central, Bosco se permite alguna piedad sobre la humanidad, porque como podemos ver, el juicio final solamente es castigo. Cuando levantamos la vista y miramos con atención, vemos que a nuestra izquierda, a la derecha de Cristo, en ese único punto, Bosco ha reservado un espacio para los benditos, para los santos, para los salvados, ahí acompañados por trompetas, y por encima de la catástrofe de los incendios, Bosco representa muy mínimamente a aquellos que, sí, como corresponde en el juicio final, también tuvieron el premio de la salvación. Bien, visto esto, fíjense, ahí
en la parte superior a la izquierda, es el lugar más mínimo al lado de esas trompetas con esa claridad en la que están los que, de acuerdo con este discurso visual que arma acá Bosco, están salvados. Y luego, claro, a la derecha, en la tabla de la derecha, la tabla del infierno, que permítanme que diga, después de los horrores del juicio final, la tabla del infierno es, bueno, terrible, pero bueno, no más terrible que lo que presenta la tabla central. Son figuras torturadas, son figuras masacradas, humilladas. Todos ellos, en su gran mayoría, están siendo atacados, atravesados por lanzas, por cuchillos, por figuras que suelen ser antropomórficas, es decir, figuras como de animales con aspectos humanos. Fíjense, por ejemplo, la figura que aparece acá a la derecha, esa figura verde con armadura que lanza fuego por la boca. Podría ser una imagen del demonio, probablemente. Y todo esto va ascendiendo hasta culminar, como lo vimos también en la tabla central, en un terrible incendio catastrófico, marcando esto como el final, el apocalipsis, el fin de todas las cosas, marcada por el fuego. Dejamos acá el tríptico del Apocalipsis y bueno, les propongo que nos paremos frente al tríptico del carro del heno, el tríptico del heno que está en el Museo del Prado. Tiene algún punto en común con el tríptico que vimos antes y tiene algo propio que básicamente apunta a transmitirnos el mensaje de alejarnos de los bienes terrenales, alejarnos de cualquier placer sensual para, obviamente, evitar la condenación y, por lo tanto, acá se reitera un discurso visual de el Bosco en el cual lo que se pone en primer plano no es tanto mostrarnos lo que debemos hacer por el bien, sino más bien lo que debemos evitar para caer en el mal. Ahí está entonces este tríptico que en sus paneles cerrados nos muestra esta imagen bien interesante. Y vamos a volver con esto, pero fíjense que ahí tenemos el tríptico del heno cerrado. Lo quiero marcar porque voy a volver enseguida con esto, pero les propongo que pensemos esto. ¿Dónde ponemos este tríptico? Igual que el de juicio final, pero mucho más este. Quiero decir, un tríptico, un retablo, uno imagina colocado sobre un altar en una iglesia. Y cuando uno imagina una obra sobre un altar en una iglesia, imaginamos una imagen devocional. Y no parece ser justamente lo que nos está exhibiendo estas dos paneles. Nos muestra un hombre caminando en un camino rural, lleno de peligros, como veremos enseguida. ¿Qué quiero decir con esto? Estos retablos, el anterior, este y el del Jardín de las Delicias, estos famosos retablos de El Bosco, fueron pensados como imágenes devocionales. No es lo habitual en una imagen devocional. Volvamos aquí al tríptico del carro del heno o del heno cerrado para ver lo que nos muestra. ¿Qué nos muestra? Bueno, en primer plano este personaje, este hombre, vestido modestamente, con una especie de mochila a sus espaldas, que se está moviendo por un espacio lleno de peligros. ¿Lo ven, no? Ahí, sobre todo, a la izquierda, hay un hombre que está siendo robado, asaltado por un grupo de bandoleros. Él lo mira con preocupación, sin duda. Hacia la derecha, una pareja bailando, lo cual no parece ser nada peligroso para él, pero sí muy inconveniente a nivel
de la moral dominante entonces. Esto es erotismo, sexo y todo lo que supone. Alguien sentado bajo un árbol toca la gaita, un instrumento destinado al baile y por lo tanto tan poco recomendable, y este buen hombre con su ropa ahora la vemos dañada, vean ustedes el pantalón roto en la rodilla, está a punto de cruzar ese puente, un puente que tiene una sola baranda. Este hombre está a punto de cruzar el puente amenazado por un perro, lo ven ahí a la izquierda, un perro que lo amenaza, y lo cruza en un espacio lleno de huesos humanos y animales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Este retablo al exterior muestra al hombre frágil y vulnerable frente al mal que lo rodea en el mundo. El mundo está lleno de males y de peligros y nosotros somos prudentes o caminantes muy cuidados de esta situación en la cual nos encontramos. Abrimos el retablo y claro, con el retablo abierto nos encontramos con los tres paneles en los que me adelanto a decir, lo dijimos y lo reitero, a la derecha el jardín del Edén, Adán y Eva, a la izquierda el infierno, el centro, el tema central, esto que es un carro de heno, un carro lleno de paja, al que como vemos mucha gente intenta subir. Volveremos con esto, por supuesto. Por ahora, digamos que el sentido central de todo este retablo es lo que, en cierto modo, está enunciado en un muy popular refrán flamenco. El mundo es un carro de heno del cual cada uno toma lo que puede. No es la primera vez, lo vimos en la clase pasada, que Bosco se apoya, hace obras que tienen una connotación con la sabiduría popular flamenca. Y claro, el carro del heno, ¿qué es el heno? ¿Qué es la paja? La paja, algo que no vale nada, pero que es amarilla como el oro. Y entonces la humanidad es tan tonta, ¿se acuerdan del prestidigitador, de el estafador que pretendía quitar la piedra de locura? La humanidad es tan tonta que cree y confunde el heno con el oro y entonces procuran ocupar ese carro matando a quien fuera, transgrediendo todo lo que fuera por esa cosa que en el fondo no vale nada. Ahí tenemos entonces a este tema central planteado acá. En este caso diría que este retablo, este tríptico, lo que está poniendo en primer plano sería el pecado de la avaricia, el pecado de la codicia, de la ambición del hombre por tener bienes que desde una perspectiva religiosa, en rigor, no son relevantes. Rápidamente veamos el panel de la derecha, porque como ven, no presenta novedades radicales respecto de lo que vimos recién en el tríptico del juicio final de Viena. También en el panel de la derecha tenemos el ambiente, el espacio del paraíso terrenal, y tenemos a Adán y Eva que están presentes en tres momentos, y en la parte superior, igual que en Viena, el mismo episodio. Empiezo ahora de arriba hacia abajo. Dios Padre en su trono. Y están viendo esa cantidad de alimañas, especies de langostas que están cayendo. Bueno, esas alimañas son los ángeles rebeldes. Es el primer pecado, el pecado, yo diría, teológico, si cabe la palabra, el pecado de los ángeles que se rebelan contra Dios y, por supuesto, son sancionados, son vencidos por San Miguel Arcángel. Este pecado de los ángeles rebeldes parece replicarse acá en la tierra
con el jardín del Edén. Ahí fíjense, ahora los episodios Bosco los pinta de arriba hacia abajo. Primero, la creación de Adán. Ahora un Dios Padre, no parece Jesús, sino un Dios Padre con toda la formalidad, crea a Adán de Eva. Abajo vemos el pecado de Adán y Eva, la serpiente tentándolos para el pecado, y cuando bajamos la vista, encontramos el castigo al pecado original. El ángel expulsando a Adán y Eva del paraíso. Otra vez se repite esta idea que pareciera plantear Bosco, y es que desde el origen del paraíso terrenal, el mal está instalado en este mundo. Pasamos de esta tabla a la central, y ahí lo tenemos, un gigantesco carro, ven las dos ruedas, lleno de paja seca, dorada, brillante, que podríamos confundir con oro. Esa es la idea, un tema que ya en el Antiguo Testamento más de un profeta elabora en términos de la necedad del hombre de buscar los bienes terrenales que finalmente no son más que fugaces, el heno, la paja, como plantea esta pintura. Veámoslo con detalle. En la parte inferior tenemos, en la parte más inferior, un grupo de figuras que están al margen del combate. ¿Los ven? Un poco más arriba de ellos, sí, los que están peleándose y matándose y morirán por tratar de llegar al carro del heno. Esta pintura, como ven, y por eso yo comencé la clase pasada con el prestidigitador, porque acá, de una manera más compleja, más rica, sigue apareciendo la estupidez humana, que pelea por tener lo que en realidad no vale nada. Voy ampliando y subiendo. Sobre el carro del heno, casi como para subrayar esto, esa pareja dentro de un bosque, rodeada a la derecha de un ángel, a la izquierda de un demonio. Esa pareja parece representar el amor humano, claro, el amor que está como coronando este carro y que está en ese estado, yo diría, como ambiguo, entre el ángel a la izquierda que reza para salvarlos o el demonio a la derecha que lo va a conducir al pecado. Sobre todos ellos, la imagen solita, ahí Bosco representa a Cristo como una imagen sola, aislada, con los brazos abiertos, contemplando este fenómeno de la humanidad pecadora. Antes de avanzar, y me gustaría ahora decirlo, creo que es importante que en esta imagen prestemos atención a ese paisaje de fondo, a ese hermoso paisaje de fondo. ¿Por qué digo esto? Porque Bosco ha caído presa de su propia trampa. ¿Qué quiero decir? Que las pinturas del Bosco tienen una iconografía tan compleja y que está bien que nos ocupe intentar descifrarlas con un límite. Aclaro que llegará un punto en el cual diremos hasta acá podemos hacer una hipótesis y más allá, esto está abierto, pero digo, todo esto a veces se complota en contra de valorar al Bosco pintor, al Bosco y su habilidad como hombre que maneja el color. Y me parece para nada relevante mirar con atención ese magnífico paisaje. Estamos a principios del 1500, cuidado. El paisaje está gestándose, todavía no podemos hablar del paisaje en el sentido pleno, pero bueno, ese fondo que ha pintado Bosco acá es un fondo y un poco más que un fondo, ¿sí? Bien, avanzo. Miren ustedes, mirando con atención el panel central, vemos claro, en la parte posterior, y no es menor que lo así, Bosco representa a los poderosos del mundo.
Están viendo un papa, un emperador, un príncipe, ellos a caballo, ellos muy solemnemente van detrás del carro del heno. Apenas miramos hacia abajo, vemos al común de la gente, que no sigue el carro del heno con tanta dignidad, con tanta nobleza, sino que están peleándose, matándose, colocando escaleras para subir a ese carro. Y en algún caso, es bien importante esta imagen central, están asesinándose. Vemos a una mujer a punto de matar a golpes a un hombre, un fraile franciscano intenta detenerla para evitar que cometa el homicidio, pero a pesar de esto, vean las dos figuras que están a izquierda y derecha entre las patas del carro. Están a punto de ser aplastados por este carro y, sí, debajo, una figura con sombrero de paja está acuchillando a otro hombre, ¿eh? Lo ven ahí abajo hacia la izquierda. Un hombre que tiene debajo de su brazo algunas matas de heno, porque el heno, sí. Miren, cuando yo analizo esta imagen, no puedo evitar pensar en el 2021, y en nuestras ambiciones por cosas que parecen tan imprescindibles y tal vez no lo sean. Seguimos. ¿Quiénes conducen el carro? Ahí los ven. Atrás, el Papa, los emperadores, los reyes. Por delante, estos seres monstruosos. Con estos seres monstruosos que estamos viendo, entre humanos y animales, con cabezas de pescado, de felinos, Bosco quiere representar a el demonio. Es el demonio, es el mal que está arrastrando, empujando este carro, justamente. Este carro que conduce a la perdición de los hombres, ¿quién lo mueve? El demonio. Por debajo de él, como lo dijimos hace un ratito y ahora lo vemos mejor, por debajo de él hay otro sector de la sociedad. Aquellos que parecen no estar poco impactados por la violencia de esta lucha por el heno y lógicamente, os digo lógicamente para la época, claro, Bosco, ¿dónde y en qué los encarna? En los frailes y en las monjas. Ahí tenemos un fraile muy gordito, sentado, bebiendo una bebida, unas monjas que están, vean una de ellas, está cargando un manojo de heno. Ellos acaparan, ellos acumulan este beneficio y no es casual que el Bosco represente este ámbito espacial, esta especie de grieta o de barrera que separa a estos personajes que están no muy complicados, no están peleando, no están matando por el poder. Es la iglesia. Y también aquellos que están cerca, como los bufones, lo ven vestido de azul, otra vez los estafadores. ¿Ven a ese hombre con esa pobre mujer con la boca abierta? Es un dentista, diríamos hoy. Bueno, en estos tiempos los que se encargaban de arrancar muelas tenían muy mala fama en esta sociedad. Avanzamos hacia la izquierda con unas mujeres cuidando unos niños. Hay una figura al extremo izquierdo, lo están viendo. Tiene un niño en sus espaldas, un bastón en su mano y una galera en la cabeza. Figura como tantas enigmáticas del Bosco desde ya. A mí personalmente, porque me resulta apropiado para lo que dije y lo que continuaré diciendo, esa galera de mago podría, y subrayo el potencial, podría estar representándonos al demonio, al maligno, el mago que hace trampa, como aquel ilusionista, aquel prestidigitador que vimos en la clase pasada, y que sea, no es casual, ubicado acá, en el ángulo inferior izquierdo, el que está un poco moviendo los hilos de esta locura humana. Repito, es una hipótesis. Volveremos a ver al hombre de galera asociado con la posibilidad de estar empujando a la humanidad hacia el desastre. Dejamos ahora entonces esta tabla
Antes de apartarnos, permítame que insista en la belleza de color que presenta. Procuré encontrar una muy buena reproducción del Museo del Prado, justamente, para que aparezca claramente la riqueza cromática que esta tabla nos manifiesta. Y a la derecha tenemos entonces, como lo dijimos hace un rato, igual que en el Jardín de las Delicias, igual que en el juicio final de Viena, la tabla con el infierno. Un infierno, en este caso, más impactante, porque como digo, acá la tabla principal no es infernal como en Viena, y presenta características, a mi modo de ver, bien interesantes. Como algo reiterado es la idea, el infierno como un espacio de torturas, en que los seres humanos, los condenados, claro, son torturados de las más diversas maneras horrorosas, horrorosas. Habría que pensar cuántas imágenes, cuántos espectáculos de torturas Bosco como sus contemporáneos veían en estos tiempos en sus ciudades. Esto hoy nos puede parecer muy espantoso, pero entonces no digo que fuera cotidiano, pero tampoco era tan extraño presenciar imágenes de torturas, cosa que, por suerte, en medio de todos nuestros problemas, hoy parecen ubicadas en el pasado. Torturas que además, como pueden ver, están siendo llevadas a cabo por seres monstruosos. Ahí vemos hacia la izquierda una cabra, ¿no? Moviendo a este hombre desnudo, otro ser que tiene aspecto como felino, entre humano y felino, en el medio un ser alado. Quiero decir que desde acá, y lo seguiremos viendo, lo veremos en el Jardín de las Delicias, Bosco, para representar lo demoníaco, representa lo antinatural, representa seres que están transgrediendo lo natural, que están entre lo humano, lo animal, por lo tanto, lo monstruoso. Lo particular del infierno de El carro de heno es lo que estamos ya empezando a ver acá. Es que Bosco representa un infierno en construcción. Ven esa figura subiendo esa escalera portando algún material y seguimos viendo otro que está con su cuchara también trabajando. Esto es muy particular. Bosco habla y nos muestra el infierno, acá en este primer plano hacia la derecha, como la obra en la que el demonio está empecinado y está ocupado en construir. Detrás de él lo ven, detrás de él la catástrofe, el caos, estos incendios que tal vez sean las soluciones más llamativas y más impactantes de muchas pinturas del Bosco. No será este el último incendio que veamos y que sin duda le dan la posibilidad al artista de hacer estas soluciones tan ricas, tan complejas, de luces y de sombras. Yo diría casi podríamos pensar en románticas. Bien, con esta imagen de este magnífico tríptico que está en el Museo del Prado, vamos a cerrar este capítulo. El próximo lo abriremos con El Jardín de las Delicias. Y acá estamos parados frente a tal vez la obra más conocida de este artista, este tríptico que conocemos como El Jardín de las Delicias. También se lo ha llamado el cuadro del Madroño, esto sobre todo en la tradición española, dado que estuvo muy pronto en las colecciones de Felipe II, claro. Y el madroño, ya veremos, es un árbol que es significativo para el más, yo diría, enigmático de los tres paneles, que es el central, por supuesto. Ahí estamos detenidos en el Prado, contemplando este tríptico, y me gustaría, antes de avanzar, señalar un aspecto que no es para nada menor. Podríamos haberlo hecho con el carro de heno y tal vez con el juicio final y con otras obras del Bosco. ¿A qué me refiero?
a que lo que estamos viendo acá, lo que está viendo esta gente ahí en el Museo del Prado, ese tríptico, no proviene de una iglesia. Estamos habituados a ver estos trípticos, yo mismo lo dije al principio de esta clase, el tríptico como retablo, es decir, como la pintura que se coloca sobre o detrás de un altar para con el objeto de favorecer la oración de los fieles en un altar, en una iglesia. Este tríptico no proviene de ninguna iglesia, tampoco el carro de Leno, eh, tampoco aparentemente el juicio final que también vimos. ¿De dónde proviene? De residencias de la nobleza flamenca, de los Habsburgo, y esto no es nada menor, ya lo planteamos, la sospecha que algunos tienen de que el famoso tríptico del juicio final de Viena haya sido un encargo de la familia de los Habsburgo, importa por dos lados. Primero, para advertir que la proyección y la resonancia de este pintor no se limitó a un pequeño pueblo de Brabante, sino que fue altamente valorado, conocido. Lo comprobamos por dos caminos. Por un lado, por todas las imitaciones que tienen sus pinturas, y por otro, por los orígenes, las comitencias. Este cuadro, este tríptico, no viene de ninguna iglesia, viene de una residencia de la nobleza. Son pinturas encargadas o adquiridas por los nobles. En muchos casos resulta por ahora imposible determinar con exactitud quién fue el comitente. No hay la menor duda que en esa sucesión de propietarios, Felipe II y la corte española tuvieron un papel extremadamente fuerte y no mucho después de haber sido realizado. Felipe II, recordemos, reina en la segunda mitad del siglo XVI. Y sabemos, insisto en él, porque todos lo describen como un apasionado por la pintura flamenca y particularmente por este tríptico. No viene de ninguna iglesia y casi es explicable, porque a lo que estoy señalando debemos agregar algo más. Un retablo habitual, antes, durante y después del Bosco, es como imagen de oración, nos presenta un episodio o un personaje muy en primer plano. Figura, la Virgen con el niño, Cristo en la cruz, o una escena, la adoración de los magos, el nacimiento de Cristo, que claramente identificamos e incluimos en nuestro repertorio de iconografías cristianas, porque de esto se trata, un retablo puesto para la oración de los fieles en una iglesia. No es este el caso. Y acá no solamente que no nos cuenta ninguna historia que uno pueda identificar fácilmente, sino que falta algo mucho más fuerte todavía, figura fondo. Vamos a acercarnos, por supuesto, pero me quiero quedar junto con estos espectadores para advertir que nos enfrentamos, sobre todo, insisto, en el panel central, pero no solo en él, pero sobre todo ahí es muy visible, ante una especie de hormiguero humano, donde hay distintas figuras, pero ninguna es la protagonista. No hay ningún grupo que ocupe ese espacio de la figura que se opone al fondo, y esto vale para cualquier pintura, sea religiosa, sea mitológica, para cualquier, incluso las escenas de género, tienen siempre algo que definimos como figura, contrapuesto al fondo en el cual se desarrolla. No pasa esto acá, y esto no es poco en la cuota de originalidad que presenta el Bosco. El Bosco es muy original en sus simbolismos, sin duda, en las extrañas figuras que nos presenta, pero antes que esto es original porque está pintando como casi nadie pintó antes o después de él. ¿Qué hacemos con estas imágenes? Este famoso tríptico. Bueno, esta pintura, como estoy colocando allí, según un comentarista del siglo XVI, la enumeraba como una pintura en tabla al óleo, SIC, con dos puertas de la variedad SIC del mundo, cifrada con diversos disparates de Jerónimo Bosco que llaman del madroño. Vuelve a aparecer esta palabra que nos va a ocupar inmediatamente. Pero antes decir
¿qué hacemos con esta imagen? Esta pintura, este tríptico, estaba expuesto en una vivienda, en algún palacio de la nobleza, como decíamos, y ¿qué hacían sus propietarios? Yo elegí esta imagen, que volverán a ver porque es un fotograma de un documental que yo he subido a nuestra cuenta de Vox, porque creo que está visualizando lo que, de acuerdo con algunos expertos en los últimos años, señalan que sería el uso de esto. Esta pintura no estaba pensada para que la gente rezara, sino para que la gente, como podríamos imaginar estos dos personajes que están allí, conversara sobre ellas. Se ha hablado de piezas de conversación. En rigor, el plural se aplica más que nada a El Bosco. Habría algún otro ejemplo en Flandes. Aclaro, en la tradición, en la taxonomía de la pintura inglesa, sobre todo del siglo XVIII, se habla de obras de conversación, aquellas pinturas que representan, sí, justamente, gente conversando. No es este el sentido que se le da ahora, hace unos no más de 10 años, a algunas pinturas del Bosco, esta particularmente. ¿Qué es esta pieza de conversación? Era una imagen exhibida a estos espíritus cultos y refinados que les daban el pie, les daban la oportunidad de conversar sobre ellas, de preguntarse, de sacar conclusiones morales, una especie de gran laberinto en el cual ida y vuelta entre el que miraba y la imagen presente. Me parece bien interesante porque seguramente este podría ser el uso y que es para preguntárselo permanentemente, ¿para qué esta imagen? ¿Qué función era esto? Despertar, motivar, incentivar el diálogo. Nos pasa hoy mismo, si estamos en el Prado con algún conocido, lo más probable es que durante o después de la pintura hablemos de ella, nos preguntemos por qué tal o cual forma, tal o cual figura, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando. Y como también muchos expertos contemporáneos coinciden, es muy probable que para los contemporáneos del Bosco, como para nosotros, estas imágenes fueran tan enigmáticas. Quiero decir esto, nos ocurre con frecuencia, y lo vemos cuando practicamos la historia del arte, muchos de ustedes lo vienen haciendo, que cuando uno intenta recuperar cuál era el sentido original, cómo veía, ejemplo, la primavera de Botticelli, hoy puede ser oscura para muchos, más allá de la popularidad, pero identificar los personajes, identificar qué está ocurriendo. No nos cabe casi ninguna duda de que para los comitentes, para los florentinos cultos de la segunda mitad del siglo XV, para quienes pinta Botticelli, para los Medici, esas imágenes eran claras y fácilmente entendibles. Repito, todo parece indicar que para los contemporáneos del Bosco tampoco sus imágenes eran claras, y esa era un poco la idea, presentarnos estos elementos así, abiertos, para que se suscite, se motive el diálogo, el hablar de ellos y seguir trabajando, como que la obra está abierta para que siga haciéndose cosas en este sentido conceptual a partir de ella. Vamos al tríptico. Bueno, vamos a cerrarlo primero, porque el tríptico cerrado, como lo vemos ahora acá, es una pista para nosotros procurar hacer una interpretación general de todo él, que como verán sigue una línea semejante a la de El carro del heno. Pero acá todavía es más claro y fuerte su intención simbólica, si cabe la palabra. Porque cuando está cerrado estamos viendo eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una esfera donde podemos imaginar nubes, donde hay un terreno, y que, como veremos enseguida, representa el mundo en el proceso de la creación. Voy a ampliarlo, claro, Ven que en la parte superior izquierda hay una pequeña figurita y hay dos líneas de texto a ambos lados que nos explican de qué se trata. Abierto es esto. Si el políptico cerrado es el origen del mundo,
el políptico abierto, el tríptico abierto, es el mundo. Y como ven, igual que en el cardo de heno, la tabla de la izquierda y la de la derecha son semejantes. Igual que en el juicio final de Viena también. A la izquierda, el jardín del Edén, la primer pareja, Adán y Eva, el inicio de la historia humana. A la derecha, el infierno, el final de la historia humana. En el medio, ¿qué alternativa? Y como ven, yo estoy haciendo una lectura, como muchos sostienen, como una lectura secuencial desde la izquierda hacia la derecha. Y en el medio no es más, es inevitable pensar que es el hoy. A la izquierda ayer, a la derecha mañana, en el centro hoy. Y hoy que es el jardín de las delicias. Hoy que era recién en el carro del heno, o sea, la avaricia, la codicia, el ser humano movido por la búsqueda de los bienes estrictamente materiales. ¿Y cuál es el hoy del jardín de las delicias? Digámoslo rápidamente, la lujuria. Es el pecado del sexo el que está puesto acá en primer plano en esta tabla central. Vamos a empezar por el principio. Acá tenemos ahora el mejor tamaño, el tríptico cerrado. Estamos viendo esa esfera en gris. No hay animales, no hay hombres, porque es el tercer día de la creación. Y en la parte superior, ahora estamos ampliando, Bosco nos lo anticipa con bastante, claridad al transcribir 2 versículos de un salmo que dice que Él dijo y todo fue hecho, Él lo ordenó y todo fue creado, ve el Salmo 32. Justamente la intención, la idea es, acá está el origen más remoto. Antes, ven ustedes a la ampliada la imagen, vemos solo un terreno rodeado de agua con árboles. Es hasta el momento ese, no hay hombres, no hay animales, estamos en proceso de la creación. Bosco pretende irse hasta el lugar más remoto, el origen, y esto está dando la pista. Lo que va a ocurrir cuando hablamos el tríptico es el desarrollo de esa historia. No es menor la imagen que está ahí a la izquierda. La ampliamos un poquitín, a ver, para verla con más definición. Es la imagen de Dios Padre, claro. Está sentado, tiene una corona como de papa, tiene el libro en la mano y en la otra mano, en la derecha, está ordenando, está un poco visualizando lo que el texto decía, que él ordenó esta creación. ¿Por qué traigo esta imagen acá y por qué me importa? Porque muchos han visto que tiene mucha cercanía con esta otra imagen de Dios Padre, que apareció en este libro que estoy citando ahí debajo, un libro publicado en Nuremberg en 1493, ahí muy cerca del Bosco, con ese título en latín tan largo, pero habitualmente se lo conoce como el Libri Chronicarum, el libro de la crónica. ¿Qué es esta obra de Hartmann Schedel? Es una historia de la humanidad, una historia en la que los hechos fácticos humanos se mezclan con las acciones divinas, pero es una historia de la humanidad y nos resulta muy apropiado porque estábamos planteando esto y no podemos descartar que el Bosco haya pensado algo semejante con su tríptico. Sigo ampliando esa que es la primera imagen del libro después de la portada, la primera imagen de este libro en la cual, como ven, coincide Dios con una corona como papal, Dios en un trono, con su mano ordenando. Gran diferencia, sí, el Dios Padre del Bosco tiene un libro, el de Schedel tiene una esfera en su mano. No es la única cercanía que tiene esta pintura con este libro de Hartmann Schedel, como veremos enseguida. Ahí tenemos entonces la portada, y aclaro para los curiosos, ya les compartí con ustedes un sitio muy interesante, Internet Archive, donde pueden encontrar esta obra en formato PDF y poder
hojearlas porque tienen una buena cantidad de imágenes que son muy interesantes. Alguna vamos a usar enseguidita nosotros. Vamos entonces a abrir el tríptico y vamos a ir leyéndolo de izquierda a derecha. Lo hemos señalado ya con el carro de Leno y vale la pena repetirlo acá, ¿no? Como pueden ver ustedes, el futuro a la derecha, lo que le espera a la humanidad, no es el camino de la salvación o el de la perdición. No hay dos caminos, hay uno solo. La humanidad está condenada a la perdición en la mirada del Bosco. Empecemos por el Génesis. Ahí está. En este caso, mucho más rico que los anteriores, y en este caso, fíjense que a diferencia del carro de Leno y del juicio final de Viena, no se representa el pecado de Adán y Eva. No, acá se representa ni siquiera la creación de Eva. Cuando miremos con detalle lo están viendo. Dios Cristo está de pie con un Adán incorporado y una Eva que está arrodillándose. Se interpreta esto como que ya Eva ha sido creada y Dios presenta Eva a Adán. Y nada más que esto. No se habla del pecado original, no se habla de la expulsión del paraíso, pero, veamos, me voy acercando. Ahí está, como dicen muchos, Cristo, Dios Padre, acá está asociando, porque la teología cristiana a esto se refiere. Cristo es Dios como Dios Padre, en este caso representado un Dios Padre joven, le presenta a Eva a Adán. Pero miren en qué mundo se van a mover Adán y Eva. ¿Están viendo esos animales? Son casi todos monstruosos. Hay un pájaro con 3 cabezas. Hay figuras que están matando, devorando a otros pájaros. Quiero decir, ya en este jardín del Edén, Bosco está como anticipando. Ya lo anormal, ya el maligno, el malo, ya estaba presente en el mismísimo origen de la humanidad, en el jardín del Edén. Levantamos la vista para ver ese árbol tan raro detrás de Adán. ¿Lo ven? Con esa forma tan extraña. Bueno, no queda más remedio, no podemos menos que asociar ese árbol con el árbol del bien y del mal, claro. Y acá interesante la posibilidad de establecer contactos con otras fuentes visuales, porque ese árbol tan curioso podemos imaginarlo como producto de la fantasía del Bosco, como tantas imágenes acá y en otras pinturas. Pero esta fantasía tuvo algún fundamento. Lo encontramos acá, en el Drago. Es un árbol muy raro que todavía crece en las Islas Canarias, nada menos. Bosco no viajó a las Islas Canarias, evidentemente. ¿Cómo pudo conocer este muy particular árbol? Acá. Si miran en esta estampa, vuelvo al Liber Chronicarum, hacia la derecha, donde están Adán y Eva. Atrás de Eva hay un árbol que inevitablemente tenemos que asociar con el Drago y con el árbol que Bosco pinta en este jardín del Edén. Me parece interesante para advertir también otra cosa. No son las fuentes que tiene Bosco, sino que Bosco, con toda seguridad, por estos 2 elementos, habría otros, pero no podemos alargar tanto este análisis. Bosco conocía este libro y seguramente estaba en su biblioteca. Esto es para insistir en el carácter de un artista muy formado, un hombre muy culto, como lo estamos comprobando acá. En el 1500, tener libros era un privilegio de una minoría que podía leer y que podía valorar la palabra escrita. Entonces ahí el Drago. Vamos a subir la mirada un poco más para ubicarnos en el centro de este espacio, en el cual podríamos imaginar están los ríos del Edén y encontrarnos con
con esa cosa, permítame que diga esto, eso que está entre una forma que parecería animal, como algún crustáceo, o algo construido por el hombre, de ese color rosado tan particular. Acá aparece algo que es muy propio de este tríptico, que es la invención de arquitecturas fantásticas. Lo fantástico creo que está más presente que en ningún otro ejemplo acá, en el Jardín de las Delicias. Y otra vez seguimos viendo lo monstruoso. Vean los animales que están desplazándose del agua hacia la tierra, ¿eh? En todos los casos. Hay animales que podríamos identificar más, entre comillas, naturalmente, como vemos una jirafa o un elefante. Pero, bueno, el unicornio por entonces, lo vemos ahí a la izquierda, no era algo tan fantástico o antinatural dentro de la mentalidad de la época. Enmarcaría esta particular construcción que estamos colocando en el centro de nuestra imagen para que adviertan que en ese círculo que está en la base hay un orificio oscuro, ojalá pueda verse, en el cual vemos asomarse a un búho, a una lechuza. Ahí lo ven mejor. Ya no es la primera vez que aparece este animal y que, como dijimos, suele tener siempre una connotación negativa. Es un animal nocturno que con frecuencia se lo ha asociado con el demonio, con el maligno. Y lo traigo acá a cuento por esto, porque podemos sostener que en este tríptico ya Bosco nos está marcando la presencia del demonio en el mismísimo paraíso terrenal. Moví la imagen no solo para ver estos monstruosos animales que están saliendo del agua, sino para advertir algo que a la mirada de muchos atentos no ha pasado desapercibido. ¿Ven esa formación rocosa? ¿Pueden imaginar una nariz? ¿Un mentón? ¿Un ojo? Muchos encuentran acá una representación oculta, una forma de mostrar la presencia así de carácter misterioso e, insisto, oculto, del demonio presente también acá. Hay un montón de elementos, como estamos viendo, que nos coloca el Bosco para estar justamente dando esta imagen, como estamos viendo, tan inquietante y tan poco feliz del paraíso terrenal. En este panel, como están viendo, tampoco Bosco repite el esquema de la caída de los ángeles rebeldes, pero sí continúa, igual que en esa construcción central, con esas arquitecturas tan fantásticas, con esa topografía, ese extraño paisaje que estamos viendo de color azulado, que nos meten en un mundo donde lo irreal está fuertemente presente. Nos vamos al panel central y advertir inmediatamente. Si lo dije hace un rato, no fue solo para protegerme, sino porque es la verdad que seguramente para sus contemporáneos estas imágenes eran tan poco claras como para nosotros y por lo tanto voy a excusarme de poder descifrar y decodificar cada una de las figuras y de los símbolos que están insertos acá en este cuadro, en este panel central. Pero como estamos viendo, hay una multitud de personajes desnudos, varones y mujeres, que están haciendo diversas acciones. Ninguno aparece como protagonista, y permítanme que insista, porque es acá donde puede aplicarse con más fuerza esta muy particular composición del Bosco, tan rara hoy y en el 1500. No hay figura y fondo, hay una multitud de figuras, un hormiguero humano más o menos. Nos cuesta trabajo a nosotros, es prácticamente imposible, marcar qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Esto que aplicamos cuando vemos y distinguimos la figura del fondo. Bien, en ese contexto estas figuras están emprendiendo una cantidad de movimientos, de acciones que podemos asociar con la vida sexual. Por eso, si en el carro de Heleno pareciera Bosco poner en primer plano el pecado de la materialidad, de la avaricia, de la codicia, acá la lujuria parece estar colocada en primer plano y no es casual que aparezca, voy a ampliarlo, pero por ahora me voy
moviendo con toda una vista general, que aparezca con frecuencia esta fruta. Tal vez sea más visible en la parte inferior de esta imagen que tenemos acá. Es una frutilla, digamos los argentinos, un madroño. La diferencia entre madroño y frutilla es más que mínima. El madroño es un árbol, la frutilla sabemos que es una planta rastrera, pero en ambos casos producen frutos extremadamente dulces, notablemente sabrosos. El que muchos se hayan fijado su atención en el madroño es porque justamente lo que está poniendo acá en primer plano Bosco es el placer de la lujuria y por lo tanto el placer fugaz, muy fuerte, pero muy efímero, que da, por ejemplo, la dulzura de esta fruta. Todo este placer está colocado en un lugar placentero también, ¿eh? Jardín de las Delicias, mira el nombre popular, porque lo que ha representado acá es un jardín, algo que tenía una tradición en la imaginería y en la literatura desde el medioevo, que eran los jardines del amor, otra razón para seguir viendo en esta perspectiva esta imagen. Y es muy bello todo, ¿sí? Los colores son fascinantes. Algunos responden, y sí, pero este es el pecado. Uno pensaría, pero ¿cómo? El pecado ha de representarse como algo horrible, feo. El carro de Leno, como han visto, había violencia, con lo cual aparecía lo negativo de la codicia y la avaricia. En cambio acá no hay ninguna violencia, todos están bien, aparentemente, y nosotros como espectadores disfrutamos de estos bellísimos colores, estos verdes, estos rosados. Es de una gran belleza esta tabla. La respuesta que muchos dan es, justamente, esa es la trampa del demonio. Esa es la trampa. Si nos mostrara el pecado como algo horrible, no pecaríamos. Nos muestra el pecado como algo apetecible, como algo deseable, como algo placentero, para que caigamos en su trampa. A ver, yo estoy leyendo esta imagen desde esta interpretación. Quiero aclarar, hay otras más, por supuesto, pero yo voy siguiendo no solo por esta pintura, este tríptico aislado, sino por el conjunto de la obra del Bosco, en la cual siempre el pecado está puesto en primer lugar. Podríamos decir que en casi todas sus obras no se muestra tanto el bien que ha de hacerse como el pecado que ha de evitarse. Y entonces tenemos que buscar acá el pecado. Obviamente es esto que estamos señalando. Y entonces veamos algunos detalles partiendo de la parte superior con esas figuras tan particulares. A ver, frente a estas imágenes que nos cuesta muchísimo trabajo descifrar y que tal vez no tengan una decodificación literal, no está mal que nosotros, hombres del siglo XX, XXI, lo veamos con un espíritu surrealista. Quiero decir que estemos valorando y disfrutando de toda la fantasía que ha puesto este hombre en esta pintura, como en otras, pero tal vez sea esta en la que la fantasía está presente de una manera tan fuerte, con estas extrañas... yo dije cosas porque esta forma rosada que estamos viendo ahí, poblada de seres humanos trepando, ¿es un vegetal, es un animal, es como una roca, es una construcción humana? Toda esta muy particular escenografía que nos presenta acá el artista, supone una tremenda fantasía de parte de él y un estímulo a nuestra propia fantasía. Nosotros tal vez estemos pecando para el Bosco, pero estamos disfrutando muy fuertemente de toda esta imaginación tan portentosa que presenta este tríptico, particularmente su tabla central, que estamos recorriendo, como ven, de izquierda a derecha, muchas figuras que están volando, y que un pez vuele, hay figuras humanas con alas que vuelan, pero es todavía más anómalo que un pez justamente esté volando o esté siendo llevado por los aires como estamos viendo acá. No es el único ejemplo, ¿sí? Sigo aumentando y lo hago porque en esto sí que el Bosco sigue presentándose y estando unido a esta tradición de la pintura
flamenca. Recordemos, flamenca como un concepto genérico, por más que él era de Brabante, Brabanzón, pero hablamos de pintura flamenca a la pintura que se hace ahí en los Países Bajos entre el siglo XV y el XVI. ¿Qué lo vincula con la tradición flamenca? El gusto por el detalle minúsculo. Por suerte la reproducción es buena y por suerte podemos ampliarla para poder disfrutar de este tratamiento de miniatura de cada una de las figuras, de cada uno de los elementos que acá están presentes. Nos ponemos en el centro de ese curso de agua, que cuando lo vimos antes y lo volvemos a ver, presenta como 4 brazos, muchos lo leen como los 4 ríos del Edén, justamente, y él está poblado por parejas que están unidas de distinta manera o se están uniendo. Como ven, Bosco acá, con estas figuras, alude a la unión sexual. Lo hace con el punto, digamos, de decoro, de mostrarlas unidas sin caer en nada que fuera demasiado grosero, justamente. Y es también interesante advertir el tipo físico. Tanto hombres como mujeres tienen cuerpos muy esbeltos, muy alargados, muy delgados. Seguramente esto también lo incluye dentro de la tradición flamenca de un cierto vínculo con lo gótico. Ahí tienen bien los 4 brazos de esta especie de río que tenemos acá presentes. En el medio, una fuente circular con mujeres blancas y algunas negras, desnudas, solo mujeres, rodeadas por hombres que están cabalgando los más diversos animales. Caballos sí, pero también hasta seres mixtos entre caballos y aves, cerdos, toros, van girando en torno a este espacio donde se encuentran las mujeres. Y claramente, y acá otra vez algunos refranes populares nos ayudan para entender esto, es una representación de la excitación sexual del varón. El varón a caballo es una forma metafórica de referirse al hombre que está excitado sexualmente por las mujeres que están, como estamos viendo ahí, en el centro de esta construcción. Ahí nos vamos apartando más figuras. Ahora, hacia la parte más inferior, aparecen las que están tomando frutas de ese árbol. Ahora también algunas frutas gigantescas, que también esto forma parte de la fantasía. Vamos a encontrarnos con algunas frutas gigantescas, con animales gigantescos. Ahí a la izquierda estamos viendo esos pájaros de tamaño tan grande, los vemos allí. O una pareja hacia nuestra derecha que está dentro de una frutilla o madroño. En este caso se insiste bastante, en esta parte, en las figuras que están mordiendo, comiendo este madroño, que como decía, está poniendo en primer plano la idea del placer fuerte, pero también extremadamente fugaz y efímero. Vean que la escala y la proporción y el canon físico de hombres y mujeres no responde al canon de la belleza grecorromana. Por eso decía, están con esas figuras mucho más esbeltas, más estilizadas, que nos orienta a vincularlas con el esquema y los cánones de la figura en el arte gótico. Montones de imágenes, ahí vemos muchas más comiendo, devorando el madroño. Y para cerrar esto, de las pocas certezas, porque todos están encerrados en su mundo. En el ángulo inferior derecho, que ahora estamos viendo, que vamos a ir ampliando mejor, hay una figura que nos mira. ¿Lo ven? Y una figura que señala a esta mujer que está dentro de ese extraño vidrio. Muchos interpretan acá la imagen de Adán y Eva, y perdón por nuestro público femenino, pero estamos en una sociedad patriarcal, obviamente, y sabemos, la culpable de todo era Eva, y muchos leen este espacio, ángulo inferior derecho,
hay difícilmente visible, pero destacado, insisto, por la figura que se comunica con nosotros, nos mira y señala a la mujer. Una lectura posible en la mentalidad patriarcal de ese momento es: ella es la culpable de todo esto que va a desembocar acá, que va a desembocar en el infierno. Y acá también otro infierno, y así como el jardín del Edén que vimos hace un rato es diferente de los ejemplos anteriores, también acá. Tal vez sea este el infierno más original, más creativo, más complejo de todos los que pintó este hombre, que va a partir de estas figuras que están en la parte inferior, en las que podríamos decir muy rápidamente, Bosco, acá como también lo hizo en otros, está representando a los pecadores, claro, los que han caído en el infierno, sufriendo las torturas con las que están pagando su pecado por el juego, por la lujuria, por la gula, por los pecados por los que están allí, y ahí están representados. Son figuras que otra vez están siendo torturadas de las formas más, a veces hasta repugnantes, como ese cerdo con tocado de monja, intentando abrazar a ese hombre, o como esta mujer con un dado en la cabeza, el hombre con su brazo atravesado, son los que pecan por el juego, vean, naipes en el suelo, o la muchacha tirada en el suelo con un ser monstruoso que tiene sus nalgas hacia ella, en las que hay un espejo. Es la manera de poco visualizar el pecado de la soberbia, luego la figura que está devorando, y hay dos momentos o dos espacios particularmente ricos por su fantasía, como esto, el llamado infierno musical. No es todo él, pero este sector es el del infierno musical, con distintos instrumentos musicales. Recordemos que por estos tiempos la música, mucha música, es sinónimo de pecado, porque la gente canta canciones de amor, porque la gente baila, y esto tenía esas connotaciones que ya sabemos hasta el día de hoy siguen teniendo en términos de la atracción amorosa, erótica entre los hombres. Bien, acá una imagen espectacular de estos instrumentos, y voy a subir, ahí está, ahora está ampliado, ven la muchacha cuyo rostro se refleja en las nalgas de ese ser monstruoso, está pagando el pecado de la soberbia, de sentirse extremadamente bella, siendo abrazada por otro ser monstruoso. Bien, y acá la figura que devora y expele seres humanos. Seguramente está castigando a los que pecan de la gula, por la comida. Y vamos ahora, luego de recorrer algunos detalles de este infierno musical, incluido, como pueden ver, un pentagrama con notas. Quiero aclarar, si lo buscan por ahí, ya por supuesto ha habido el músico que ha interpretado lo que está escrito allí, y es una partitura que tiene algún sentido, no es una fantasía que Bosco haya colocado. Pero debo avanzar, porque sobre el infierno musical, ahí está. Otra vez alguien que nos mira. ¿Ven esa cara? Girada hacia nosotros, ese cuerpo monstruosamente monstruoso, con todo lo del monstruo. Es un cuerpo que tiene sí una cabeza humana, pero un cuerpo en forma como de huevo roto, abierto, y patas, brazos, pies, patas hechas de troncos, que están colocados sobre botes, porque este ser está en medio de un lago congelado. Es el maligno, es el demonio. Acá Bosco retoma una idea no propia de él, sino de imaginar el centro del infierno como el lugar no del fuego, sino del hielo, para señalar la muerte en el sentido más absoluto y total. Y ahí el maligno nos mira, vamos a verlo mejor,
El maligno nos mira con una sonrisa muy particular. Vean ustedes la expresión que le ha colocado Bosco a este rostro. No podemos menos que en toda la lectura que estoy yo haciendo y que, insisto, es una lectura, bueno, pues que el maligno está feliz con su obra, sonríe diciendo, cayeron en la trampa, cayeron en la trampa. Su cuerpo significativamente está formado por lo que ustedes están viendo. Dije algo como un huevo. Cuando miramos con atención, vemos vimos una mesa con gente sentada a la mesa, ¿lo ven? Más hacia la izquierda, una mujer tomando líquido, bebida alcohólica, evidentemente, de un barril. ¿Qué es esto? Y mejor, en la parte superior de esta especie de huevo hay un cartel, una bandera que tiene una gaita. Todo esto es lo que servía para que cualquier contemporáneo, si acá no había ningún simbolismo, era una referencia directa a una taberna. La taberna o el prostíbulo era el lugar de la perdición. Ven ustedes, omití o dejé para ahora mencionar a alguien que Bosco coloca allí como el que advirtió haber caído en la trampa. Ven que alguien está asomado con su cabeza apoyada en la mano, reflexionando, seguramente desencantado y triste. Bueno, es el que advirtió que el camino que eligió fue el camino errado, el camino de estas fondas, de estas tabernas que eran lugares de pecado por el consumo de alcohol y que claramente se identificaban al exterior cuando había una bandera. Eso indicaba al caminante que en ese lugar se vendía bebida alcohólica, con todo lo que esto suponía para lo que Bosco pensaba y sostenía. Y no es casual que en este caso esa bandera, como ese estandarte, tenga la silueta de lo que vamos a ver en la cabeza del maligno, una gaita. Porque si los instrumentos musicales podían tener connotaciones eróticas, ninguno más que la gaita. La gaita jamás era empleada para música religiosa, como podría ser, sí, tal vez el laúd u otras. La gaita era exclusivamente para bailar, lo estamos viendo ahí. Alrededor de esta gaita bailan estas parejas en las que un ser humano está acompañado por monstruos, otra vez. Justamente esto resume todo y para agregar un detalle más terrible y fuerte, lo están viendo. Un par de orejas con un cuchillo. Estas formas que el cuchillo con su capacidad de muerte están muy presentes acá en este infierno. Y lógicamente, subiendo del lago congelado tenemos que ir a los fuegos. Acá uno de los infiernos más, o unos incendios más espectaculares que pinta el Bosco. Lo dije recién con el incendio del carro de Leno, volvemos acá. Si nos olvidamos del infierno y demás, esto es un paisaje romántico. ¿Romántico por qué? Por el exceso, por la pasión, por los resplandores tan violentos, por toda la emoción que suscitan estos contrastes de luz y de sombra de esta humanidad, o mejor dicho, de este infierno, en el que el fuego que consume está presente en todos los lados. Otra vez, como Bosco trabaja casi como un miniaturista, es un placer poder ir ampliando estas imágenes para advertir el tratamiento milimétrico de montones de figuras, de montones de detalles, como lo estamos comprobando en este momento, en el que, como ven, sí, junto con el incendio, están los ejércitos, porque la muerte, el sufrimiento son parte integrante de cómo Bosco imagina a este espacio del castigo y del sufrimiento humano. Ahí está entonces esta tabla tan importante y tan rica, por la que hacemos una pasada un tanto sintética, porque como están viendo ustedes, estas imágenes del Bosco podrían ocuparnos horas. Piezas de conversación, nos ocuparía ir pensando, dialogando, hablando, intercambiando todas las ideas que nos estimulan
estas imágenes que tenemos acá. Cerrado este tríptico, el Jardín de las Delicias, les propongo avanzar a otras pinturas. Y miren, de los trípticos paso a una tabla que está así, autónoma. El viajero, dice el Museo de Rotterdam, el vendedor ambulante, el buhonero, otra vez el hijo pródigo, otra vez las dificultades para un poco focalizar el tema que acá aborda Bosco, pero no hay duda que en este caso es una figura mal vestida, con la ropa dañada, que está yéndose, está escapando de algo, está partiendo. ¿Y por qué lo traigo acá? Lo traigo porque quiero volver con el tema. Yo estoy proponiendo una interpretación nada caprichosa, creo, de la obra toda del Bosco. Y entonces me parece oportuno traer esta y otras imágenes porque parecen ser consecuencia de lo que acabamos de plantear con el juicio final, el carro de heno y el jardín de las delicias. Si la humanidad está condenada a la perdición, si la humanidad no puede más que caer en el infierno, un camino puede ser abandonar la humanidad, la soledad, apartarse. Es interesante comprobar cómo Bosco presenta figuras que están abandonando un lugar. Miren, lo vimos hace poquito. Ese es el carro de heno cerrado, una figura muy cercana a la que estamos apuntando ahora, también solo en medio de ese paisaje rodeado de peligros. Los peligros, tanto los peligros humanos como los peligros religiosos. Una figura cargando una mochila, diríamos hoy, por eso se lo imagina como un buhonero, como un vendedor ambulante, con su bastón, mal vestido y mirando hacia atrás, como tomando cuidado, con el riesgo de que puede estar amenazado por peligros. Muchos lo asocian con esta imagen, es una carta del tarot, el loco. El loco también porta un bastón en su mano derecha, cuelga con algo a sus espaldas, va vestido de esta manera particular y puede asociarse. ¿Por qué nos vamos acá? Bueno, porque el Bosco con mucha frecuencia nos remite a lo popular, a lo que se escapa de lo que sería el ámbito más culto, y al mismo tiempo porque está planteando la idea de la soledad. El loco, parece el loco porque es el alienado de la sociedad, como lo presenta esa carta. Vamos a la pintura del museo holandés que contiene este. ¿Por qué hijo pródigo? Bueno, porque podría este muchacho, vamos a ampliarlo, estar representando al hijo pródigo del Evangelio, el hijo del padre rico que toma parte de su herencia y la gasta alegremente por el mundo y regresa, por supuesto, completamente vencido, enfermo, herido, de vuelta a la casa del padre, el hijo pródigo. Podría ser esto. Están viendo, la ampliación vale la pena marcarla porque este hombre con esa mirada serena pero un tanto atemorizada, con esas ropas, como veremos enseguida, en algún caso ropas, está abandonando lo que vemos ahí a la izquierda, una taberna, una posada. Ven que en el edificio, que está un poco en ruinas, los vidrios rotos, el techo también roto, hay una pinaja, una jarra colocada en el ángulo del techo. Esto es la indicación. Acá hay bebida. Y si hay bebida, hay excesos y hay pecado. En la puerta de esta casa, una mujer con una jarra en la mano está siendo abrazada por un hombre. Hacia afuera, un hombre orinando. Es el lugar de lo desagradable y lo pecaminoso, de lo cual este hombre está saliendo, herido, con la ropa rota, un zapato prácticamente destruido y amenazado por un perro que lo está acechando. Este hombre podemos leerlo como aquel, el que elige irse, salir, porque el camino de la salvación está en apartarse. ¿A dónde? Al campo abierto. Y esto que aparece
en por lo menos dos imágenes del Bosco, lo podemos seguir encontrando en otras pinturas, como esta en la cual se representa a San Juan el Bautista. Eh, ¿Por qué como esta? Porque fíjense, San Juan Bautista es uno de los santos por ahí más populares de la iconografía cristiana. Se ha representado de muchísimas maneras. Aquí, en esta pintura del Bosco, la forma de representarlo es rara, por lo menos como tantas obras del Bosco, ya estamos viendo. A ver, ¿qué tiene de la iconografía habitual del Bautista? Bueno, como pueden ver, está echado y con su mano derecha, su índice, señala un cordero. El cordero es el atributo de Juan el Bautista por aquello de que este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es lo que, según el Evangelio, dice al momento de bautizar a Cristo. Fuera de esto, representar a Juan sin su ropa un poco rústica, su piel de camello, representar a Juan en este estado como de abandono, inactivo, porque está, como dice el título que le da el Museo Madrileño, Meditaciones de San Juan el Bautista. Está meditando. En este caso, Bosco ha representado a Juan el Bautista como muchos santos que van a darse luego de él, por supuesto, en el cristianismo, que son estos santos que han abandonado el mundo. Está lejos, no hay nadie más que el Cordero, que es su atributo. Han abandonado el mundo para dedicarse a la meditación. Son los ermitaños. Y como ven, esto lo coloco acá siguiendo este razonamiento. Si el mundo está condenado a la perdición, a la caída, al infierno, un camino es apartarse del mundo. ¿Cuál es el camino que han elegido estos hombres? Los ermitaños son los que han elegido irse del mundo, y de todos ellos, tal vez el más conocido, aún hoy, pero sobre todo a fin del medioevo, principios del Renacimiento, es San Antonio. Ahí lo tenemos. Una pintura que tiene el Prado, muy discutida como tantas otras sobre la autoría, pero en el clima de las pinturas del Bosco. Según el Prado es obra del Bosco. Como dije hace un rato, y no puedo hacerlo en cada ejemplo que veamos, pero en el 2016, cuando fue el centenario del Bosco, una comisión se encargó de limpiar su catálogo y aprobó y desaprobó, incluyó y excluyó pinturas. Esta fue cuestionada seriamente en cuanto a obra del mismísimo Bosco. Pero, como digo, nos llevaría un tiempo largo, cuestiones que no son menores, pero que ocupan muy fuertemente a los expertos. Por ahora me importa esto, volver a encontrar segundo o tercer ejemplo del hombre que abandonó el mundo, el ermitaño, San Antonio. San Antonio nunca es conocido como de los primeros hombres que abandonan el mundo para la meditación. Luego van a ser los monjes que vivan en órdenes. Pero en el caso de San Antonio nunca formó una orden, nunca formó un grupo, sino que siempre estuvo solo, así, aislado. Y en ese aislamiento, en esa soledad a la que él dedicó la reflexión y la oración, claro, fue atacado por el demonio, su principal enemigo. Estas son historias que corrieron popularmente en medioevo, en distintas tradiciones. La leyenda dorada de Jacopo da Voragine, que se escribió a fines del medioevo, cuenta una cantidad de vidas de santos y se detiene mucho en San Antonio, que fue tentado de muchas maneras para que renunciara a ese camino que eligió, y acá está, amenazado. Fíjense, en realidad no representa esta pintura las tentaciones, sino el momento previo en que estos seres que son el demonio, mostrados de esta manera tan fantástica como están viendo ahora acá, están dispuestos a atacarlo. Desde este extraño personaje que está a punto de golpear ese cerdo. El cerdo era el atributo de los antoninos y de San Antonio Abad en particular. Detrás, escaleras que están yendo a subir para también agredirlo, atacarlo. Otra figura, acá la vemos saliendo del agua y finalmente cerrando este desfile tan particular, este monstruo que se acerca de manera tan amenazante, digamos, a la figura de San Antonio.
Bien, no es la única obra que el Bosco le dedicó a este santo, son varias, por eso es relevante destacarlo en esta especie de narración que yo estoy haciendo de el abandono de un mundo condenado a la perdición por la vida de oración del ermitaño. Y en este sentido, los cuadros y las pinturas que Bosco dedicó a San Antonio tienen un momento muy fuerte, una culminación extrema en este tríptico que está en el Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa. Creo que junto con los trípticos del Prado es otra grandísima obra de este artista, un tríptico muy complejo, muy rico, donde, como veremos, el tema central son las tentaciones de San Antonio. No hay acá paraíso terrenal ni tampoco infierno, sino tres tablas en las que el santo está presente en las tres. Es una obra, como digo, para mi criterio, de las más bellas que hizo el Bosco, muy compleja como todas sus iconografías desde ya, y que por esa misma razón, y dado lo avanzado de nuestra clase, voy a proponerles ocuparnos de ella en la próxima clase. Será la despedida del Bosco con esta obra para también en la próxima clase comenzar a ocuparnos de la obra de Pieter Bruegel el Viejo. Nos veremos entonces en una semana. Muchas gracias.